En el presente video se busca hacer un análisis detallado acerca de la Ley 30 de 1992. Este análisis se desarrolló y trabajó a partir de ciertos momentos o puntos principales. El propósito es describirla haciendo un recorrido por todo el proceso que tuvo esta ley en Colombia. Se partirá entonces desde el contexto en el cual surge la misma, su formulación e implementación hasta sus principales resultados. Empezando entonces por el contexto y el nacimiento, la Ley 30 de 1992 surgió como resultado de múltiples causas. Entre ellas tenemos un contexto de globalización en el cual Colombia buscaba no quedarse atrasada internacionalmente a nivel educativo. Esta ley tuvo algunos antecedentes como lo son los decretos leyes 80 y 81 de 1980, en donde ya se reconocía la educación con el carácter de servicio público que cumple una función social en donde su prestación está a cargo del Estado y de los particulares que reciban autorización de éste. Con estos decretos entonces se está dando lugar al primer conjunto de normas diseñadas para crear y encauzar un conjunto de instituciones encaminadas a brindar una educación superior de calidad. Esta iniciativa surge por parte del gobierno, los estudiantes, las universidades y las distintas instituciones que brindaban educación o controlaban recursos para la misma. Varios eran los inconvenientes con la educación superior de aquel entonces. Entre estos encontramos una falta de recursos, deficientes organismos institucionales y un difícil acceso a la educación superior. Todos estos problemas generaban inequidad y exclusión social, y estos a su vez generaban el aumento de pobreza y reducción de oportunidades laborales, ya que la población que no lograba acceder a la educación era población poco capacitada para el mercado laboral. Ya mencionados los problemas, podemos decir entonces que la Ley 30 se dio principalmente por la necesidad de cambiar el control de recursos y la relación existente entre el Estado y las instituciones que brindan la educación superior. Todo esto tomó forma y se empezó a encaminar a partir de la Constitución de 1991. La Constitución de 1991 tuvo importantes cambios en cuanto a la educación superior nos referimos. Para evidenciarlos, nos remitiremos a la misma con los artículos 67, 68 y 69 del capítulo 2, ya que estos plasman todo lo que hasta ahora hemos planteado. Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantizará la profesionalización y dignificación de la actividad docente. En los establecimientos del Estado, ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades excepcionales son obligaciones especiales del Estado. Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. Habiendo mencionado ya estos artículos, podemos darnos cuenta que la Constitución de 1991 fue un antes y un después. Fue en este instante en que Colombia se evidenció un cambio en la educación. Si bien algunos de estos artículos puedan dar pie a discusiones o debates, es innegable que el cambio existió. La Ley 30 ya estaba en marcha. Es momento entonces, después de haber mencionado los artículos, de analizar el contenido de la ley y cómo se implantó. Al momento de la puesta en marcha de esta ley, hubo diferentes conflictos entre actores, principalmente por la repartición de recursos, ya que no se buscaba continuar en lo mismo y menos aún se quería que por algún motivo los recursos quedaran aglomerados en manos de pocas instituciones. Pero, ¿qué artículos o qué se implementó en la Ley 30? Pues bien,
Para responder a esta pregunta, nuevamente nos remitiremos a las leyes, esta vez directamente a los artículos más destacables de la Ley 30. La educación superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. Se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. Esto se encuentra consignado en el artículo 1 de la ley. Para nuestro propósito, es un buen abrebocas que nos introduce al verdadero contenido que se implementó en la misma. Artículo 2. La educación superior es un servicio público cultural inherente a la finalidad social del Estado. Artículo 3. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo, a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior. Artículo 5. La educación superior será asequible a quienes demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas exigidas en cada caso. Son objetivos de la educación superior y de sus instituciones. Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y calidades de la educación superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país. Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones, y promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país. Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada institución. Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y regional. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus correspondientes fines. Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación de sus homólogas a nivel internacional. Artículo 7. Los campos de acción de la educación superior son el de la técnica, el de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. Artículo 16. Son instituciones de educación superior. A. Instituciones técnicas y profesionales. B. Instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y C. Universidades. Artículo 111. Con el fin de facilitar el ingreso a las instituciones de educación superior, las personas de escasos ingresos económicos, la nación, las entidades territoriales y las propias instituciones de este nivel de educación establecerán una política general de becas, ayudas y créditos para los mencionados estudiantes. Después de escuchar y analizar cada uno de estos artículos, podemos evidenciar una intención que se tenía con la ley, que como habíamos mencionado, era brindar una educación de calidad y asequible para todos. Pero, ¿realmente se cumplieron estos objetivos? Pues bien, para responder a esto es necesario pasar al último paso de nuestro análisis, la evaluación de resultados. Es hora entonces de disponernos a analizar los resultados obtenidos después de la implementación de esta ley. En primera medida, es menester recordar los objetivos generales, los cuales eran: garantizar una educación de calidad y asequible, darle autonomía a las universidades y hacer una mejor repartición de recursos. Ahora, podemos analizar estos resultados y concluir este análisis en dos tiempos, al momento de su formulación y al momento de su implementación. En su formulación, en cuanto a lo político, lo que se buscaba era una mayor unidad nacional, promoviendo la descentralización, integración regional y una cooperación interinstitucional, buscando maximizar los recursos que se tenían para lograr cubrir ciertas zonas marrones del país. Al momento de su implementación, lo anterior se quedó en el papel, ya que hubo conflictos de intereses que no permitieron que esta ley fuera efectiva del todo. Este tipo de conflictos se dieron más a nivel institucional y económico. Respecto a las instituciones, el Estado rigió todo este proceso con ayuda del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. Nuevamente en el papel se podía ver, a pesar de algunas falencias, una ley que podía lograr un acercamiento al ideal de una educación de calidad para todos. Pero en su implementación nuevamente se encontraron nuevos problemas, ya que se crearon algunas universidades que no eran propiamente de la calidad esperada, lo que produjo a su vez nuevamente conflictos que años después producirían en la misma ley un intento de reforma.
En cuanto a lo económico, a la hora de su formulación se mostró un gran interés sobre esta ley. El Banco Mundial intervino postulando proyectos en pro de una mayor calidad en la educación. Además, la evidente actuación del Estado. Ahora, el problema a la hora de su implementación es que las preocupaciones de ciertos sectores se hicieron realidad, ya que se podría decir que hubo un modelo de exclusión, porque además de tener las capacidades para ingresar a una educación de calidad, también se necesitaban medios y bastantes recursos económicos. Es evidente que en esta ley se buscaba mejorar la calidad de la educación en Colombia, pero debido a una incorrecta implementación, un conflicto de intereses o simplemente poca cobertura, no se obtuvieron los resultados esperados en un principio.